Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla para ver el ejercicio que vamos a hacer hoy, que va a ser referente a las medidas de tendencia central y a la desviación estándar para una distribución de frecuencias agrupada por intervalos. Estamos en la página 26 del manual. Si alguien la tiene impresa, puede llenarla a partir de ahí. Y si no, la llenamos nosotros. Dice que el salario por hora de 100 trabajadores en una tienda departamental en Estados Unidos se muestra a continuación. Con la información obtenida, calcula la desviación estándar. Nosotros vamos a calcular media moda, mediana y desviación estándar. ¿Vale? Los intervalos, que son las horas, es de 8 a 10, de 11 a 13, de 17 a 19, 20 a 22 y 23 a 25. Muy bien. Esos son los intervalos y se refiere a las horas trabajadas. Tenemos una frecuencia de 13, 17, 23, 20, 18 y 9, para hacer un total de 100. Ese es el intervalo. Que se refiere, dice, a las horas trabajadas. Esa es la información de la que tenemos. Vamos a ir llenando la tabla con respecto, vayamos ocupando los datos para ir recordando cómo se calcula cada una de ellas. ¿Vale? Esa es la información. Y la moda habíamos dicho que era el punto medio del intervalo con mayor frecuencia. Así que lo primero que necesito es el punto medio. En este caso es la X. El punto medio es el valor que está exactamente a la mitad en el intervalo. 10 más 8, 18, entre 2, 9. El tamaño del intervalo o el ancho de la clase es la diferencia entre estos dos. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. Quiere decir que va de 3 en 3. 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Es el punto medio, ¿verdad, maestro? Ajá, es el punto medio. Y es que dice que la moda es el punto medio del intervalo que tiene mayor frecuencia. El intervalo que tiene mayor frecuencia es de 14 a 16. 23 trabajadores laboraron entre 14 y 16 horas. Por lo tanto, la moda es el 15 horas. La media es la sumatoria de F por X entre N. Ya sé que N vale 100. Me falta calcular Fx. Y Fx va a ser el producto de la frecuencia por el punto medio. 13 por 9, 17 por 12, 23 por 15. Vamos a ir apuntando esas cantidades para después sumarlas.
Es igual a 16.2, ¿no, maestro? Muy bien, sí. Y al dividir 1620 entre 100 me quedaría igual a 16.2 horas. Entonces, la moda, el punto medio del intervalo que tiene mayor frecuencia. La media, la sumatoria de fx entre n, donde f es la frecuencia y x es el punto medio. Donde nos entreteníamos un poquito y era un poco más confuso era para la mediana. Por eso, de las tres medidas de tendencia central, fue la que dejé hasta el final. Para la mediana, lo primero que necesito es una frecuencia acumulada. Para ubicar el intervalo de la mediana, es decir, el intervalo donde voy a sacar los datos para la fórmula. Siempre comenzando de los valores menores de la variable de respuesta. Las menores horas fueron de 8 a 10 horas. Por eso comienzo a sumar las frecuencias de arriba hacia abajo. Si los intervalos estuvieran al revés, si aquí estuviera de 8 a 10, de 11 a 13, comenzaría de abajo hacia arriba. ¿Vale? Entonces, frecuencias acumuladas. Me quedarían 13, 20, 30, 53, 73, 93, a ver, 13 y 17 serían 20, 30, 53, 63, 73, 18 serían 73, 83, 93 serían 91 y 100. Una frecuencia acumulada, ¿por qué? Porque dijimos que si el número de datos es par, se divide entre 2 y se busca la frecuencia acumulada. El 50, aquí vamos a ponerle n igual a 100. 100 entre 2 son 50. El 50 lo busco en la frecuencia acumulada y el 50 está entre estos dos. ¿De quién está más cerca el 50, del 30 o del 53? Pues del 53, evidentemente. Por lo tanto, este es el intervalo de la medida. De ahí voy a obtener los datos para la fórmula. Disculpe, profe, me desconecté poquito. Lo que hizo fue dividir, que viene siendo el 100 entre 2 y buscó el número más cercano. Sí, exactamente. Ok, gracias. Oiga, profe, Dígame. si ya acabamos las 8 tareas, ¿las podemos ir mandando o nos esperamos? No, si ya las tienen, las pueden enviar, inclusive sí me ayudan a mí porque las voy revisando desde antes. Si alguien ya las tiene, ya ordenada de la fotografía, puede mandar el archivo, claro que sí, sí puede. Dale, Nomás muchas sí, gracias. esmérense mucho en las tareas porque tenemos 4 puntos ahí, ¿sale? Bueno, Dale. ok, para la mediana, ya ubicamos el intervalo de la mediana y la fórmula dice que primero es la frontera inferior del intervalo de la mediana.
Es decir, nada más ocupo la frontera inferior de este intervalo, que sería, ¿qué nos sirve? Que sería el 13.5, que sería el 13.5, que es la frontera inferior del intervalo de la mediana. 13.5 más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada antes del intervalo de la mediana. Numéricamente antes, ¿qué número o qué frecuencia acumulada hay numéricamente antes del 30, del 53? Pues el 30. Entre la frecuencia en el intervalo de la mediana, que es 23. Ese paréntesis se multiplica por el ancho de la clase, o el tamaño del intervalo, pues, que sería por 3, 11 menos 8, 3. Cada intervalo es de 3 números. Y esa sería para calcular la mediana. Repito, frontera inferior. Bueno, primero ubicamos la frecuencia acumulada, dividimos entre 2n porque es par, y buscamos ese número para señalar el intervalo de donde voy a obtener los datos de la fórmula. Y la fórmula dice que a la frontera inferior de este intervalo que señalé, la frontera inferior, después de que nos bajamos 0.5, más, entre paréntesis, n sobre 2, es este, menos la frecuencia acumulada antes del intervalo de la mediana. Esto dividido, esa resta dividida entre la frecuencia en el intervalo de la mediana, que es 23. Y ese paréntesis se multiplica por el ancho de la clase, que es 3. Por lo tanto... Sí dijo maestro que antes de el número 30 era numérico, ¿verdad? No era por... Sí, o sea, no es el que esté arriba o que esté abajo, porque si estos intervalos estuvieran al revés, el 30 estaría aquí abajo, pues. Por eso es numéricamente antes del 53. Independientemente de la posición que tenga aquí, es la frecuencia acumulada antes de llegar al 53, ¿sale? Sí, gracias. Ok, entonces serían 50 menos 30 son 20, y 20 entre 23 son 0.86, multiplicado por 3, me queda 2.6, y si le agrego el 13.5, me queda 16.1. La mediana es igual a 16.1 horas. Primero resolví la resta, lo dividí entre 23, lo multipliqué por 3, y al final, solamente al final, le agregué el 13.5. Pues sí, miren, están cercanas las medidas de tendencia central. ¿Por qué lo multiplicó por 3? ¿Dónde? ¿Por qué se multiplica por 3? Es el tamaño del intervalo. ¿Cuántos números hay en el intervalo del 8 al 10? Pues hay 3, el 8, el 9 y el 10 nada más. A veces este tamaño del intervalo es de 5, o de 6, o de 10. Y esto lo descubro restando estas dos límites inferiores. Los puedo restar y me va a dar el ancho de la clase o tamaño del intervalo. Ah, bueno, gracias. Ok. Y ahí estaría para la mediana. Son las tres medidas de tendencia central: moda, media y mediana. Únicamente me falta la desviación estándar. La fórmula es igual a la que vimos ayer. La sumatoria de fx cuadrada entre n menos el cuadrado de la media, donde fx cuadrada es el producto de fx por x. Es decir, aquí necesitamos fx cuadrada, que no es el cuadrado de este por f, porque luego se confunden. Este al cuadrado, no, es fx, es decir, este por fx por x, ¿sale? Aquí sí, en división estándar, aquí por intervalos sí se manejan cantidades más grandes, lo menos que tenemos calculadora ahí a la mano. La tengo que multiplicar 117 por 9, 204 por 12,
345 por 15 e irlo sumando aquí para obtener este dato. Porque n, pues ya sé que vale 100. La media al cuadrado no la tengo, pero la puedo obtener porque la media dijimos que era 16.2. El único dato que me hace falta para saber qué tan dispersos están los números o la información es esta sumatoria de fx cuadrada que voy a obtener aquí. A ver si me equivoqué en alguno, me corrigen, ¿no? Por Maestro, favor. Dígame. bueno, a mí me sale diferente en el que hizo de la media, donde divide 100 ¿Entre entre 1620? no, el 16.1 horas. El resultado de la media. Ajá. Ajá. Pero si te sale, por ejemplo, de la sumatoria te queda 1620. No, el de abajo, el de abajo. Ajá. O sea, aquí, No, el resultado de la media. sí, pues, pero de la media es dividir 1620 sobre El 100, que ¿sí o está no? abajo, maestro. La No, el media. resultado. La mediana. Ah, de la mediana. ¿Sí no te queda 16.1? No. A ver, vuélvelo a hacer. 50 menos 30 son 20. Ese Ujú. 20 lo divido entre dividí 23, Ajá. me queda 0.86. Sin borrarlo, lo multiplico por 3, me queda 2.6. Y sin borrarlo, le agrego el 13.5 y me queda el 6.1. Resolví lo dividí entre 23. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Sí, a lo mejor me equivoqué en En el orden de las operaciones, tal vez sí hay que tener cuidado. Muy bien. Entonces, en la sumatoria de fx cuadrada, o no hago la sumatoria, pero no sé si ya alguien tenga la sumatoria de fx cuadrada o si me haya equivocado en algún valor de fx cuadrada. Pueden decirme si me equivoqué. Es 28.278. 28.278. Ujú. Gracias. Vamos a ver si están de acuerdo en esa parte. Voy a borrar las medidas de tendencia central, esas ya las tenemos. Para poder aquí calcular la desviación estándar. La desviación estándar va a ser igual a la sumatoria de fx cuadrada entre n menos el cuadrado de la media. Por lo tanto, me quedaría, y así que es un 100. Aquí es, ya borré era 16.2. 16.2 al cuadrado. Y aquí, si estamos de acuerdo con su compañera, sería 28.278.
Sí me salió eso también. Perfecto. Quiere decir que Ahí es me muy salió, ¿También? ¿Eh? ahí me salió el número más, 28,279. Ah, caray. A ver, y checa, Gael, en las columnas, a ver si tenemos los mismos números aquí. No, sí está bien, a mí me salió lo mismo que a Fernanda. ¿También? Perfecto. Sí, 78. Hay que checar, Gael, ahí por ahí si no tienes un número de más, ¿no? Por favor. Entonces vamos a sustituir. La desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de 28.278 al dividir entre 100 menos el cuadrado de 16.2 al cuadrado 262.44 lo hice mal aquí menos 16.2 que sería 262.44. Aquí me quedaría 282.78. Dividiendo entre 100, recorro el punto decimal 2 lugares, ¿verdad? Lo había recorrido 3 lugares. Entonces me quedaría 282.78 menos 262.44. Es 20.34. 20.34. Y la raíz cuadrada de 20.34 sería 4.5. Se desvían en 4.5 horas. Se acercan a 7 horas como mitad, pero en promedio se desvían 4.5 horas. ¿Y por Profe, qué? ¿me puede repetir ese paso? No me quedó muy claro lo último. ¿Cómo? ¿Me podría repetir ese paso? ¿Cuál? ¿Este de la desviación estándar? Sí. Sí, para desviación estándar yo necesito esta fórmula que está aquí. Y de esa fórmula ya tengo algunos datos. Tengo n que vale 100 y la media que ya la había calculado era 16.2. Lo único que me faltaba era calcular la sumatoria de fx cuadrada. Y fx cuadrada lo obtuve multiplicando fx por x y sumando toda la columna. La sumatoria de toda esa columna nos quedó 28.278, que es el dato que tenemos aquí. La media, que es 16.2 al cuadrado, me queda 262.44. Al dividir 28.278 entre 100, pues me queda el 282.78. Hacemos la resta, 20.34. Sacamos raíz cuadrada y esta es la desviación estándar. Sí, está bien, profe, gracias. Ya en el segundo periodo, ¿verdad? Ya en el segundo periodo vamos a ver problemas de aplicación, donde utilizamos calcular algunas probabilidades con la media y con la desviación estándar. Hacia allá vamos, pues. Nada más que este primer periodo lo vamos a cerrar con la parte teórica, lo que es una tabla de distribución de frecuencias, lo que fueron las gráficas, lo que son las medidas de tendencia central y lo que es la desviación estándar. En dispersión, nada más vimos la desviación estándar. Para datos, en una distribución de frecuencias simple y una distribución de frecuencias por intervalos. O sea que el examen del viernes, les decía yo, son 2 ejercicios, pues, de 3 puntos cada uno. Uno como este, y le agregamos 1 o 2 gráficas. Por ejemplo, decía yo ayer, si me piden un histograma, pues únicamente ocupo las fronteras y la frecuencia. Si me piden un histograma de frecuencias relativas, pues ocupo las fronteras y las frecuencias relativas que no tengo aquí. Si me piden un polígono de frecuencias, únicamente necesito el punto medio y la frecuencia. Si me piden un polígono de frecuencias relativas, ocupo el punto medio, pero la frecuencia relativa que no obtuve aquí porque no la ocupaba.
Si me piden una ojiva, necesito las fronteras con la frecuencia acumulada, porque la ojiva también se llama polígono de frecuencias acumuladas. Y si me piden un diagrama de sectores circulares, pues necesito la frecuencia relativa para poder sacar el porcentaje y poder sacar los grados de cada sector. Y serían las gráficas que vimos. Vimos 2, 4, 6 gráficas, 2 histogramas, el simple y el de frecuencias relativas. 2 polígonos de frecuencias, el simple y el de frecuencias relativas. Ahí van 4 gráficas. La ojiva, que es la número 5, y sectores circulares, que es la número 6. Entonces van a ser 2 ejercicios, uno como el de ayer, hicimos una división de frecuencias simple con 2 gráficas, y uno como el de hoy, con 2 gráficas. O sea que va a ser uno simple y uno por intervalo. Ándale, así mero. Uno como el ejercicio de ayer y uno como el ejercicio de hoy. Maestro, Ahí. y por ejemplo en el de ojiva, cuando es simple, nada más se pone la frecuencia acumulada y la X. Sí, a la ojiva únicamente la graficamos por intervalos. Ok. Es especial para puros intervalos. Lo único que graficamos para distribución de frecuencias simple, o sea, cuando no hay intervalos, fueron los histogramas, histograma de frecuencias relativas, polígono de frecuencias relativas. O más bien dicho, la única gráfica que no hicimos para distribución de frecuencias simple fue la ojiva. Ah, caray, ¿y les pedí una ojiva ayer en la tarea? No, pedí un histograma y sectores circulares, ¿verdad? Ayer. Sí. Porque si no estaría diciendo una incongruencia, ¿verdad? No podría pedirles una ojiva si la distribución de frecuencias es simple. No. Muy bien. ¿No tengan alguna pregunta, algún comentario? Sí, profe. ¿Son 8 tareas? Sí, ¿Cuál es la octava? Que esa no la tengo. la octava es el ejercicio del de ayer. ¿Qué le agregamos? ¿Le ponemos tablas? O sea, a lo que hicimos ayer, terminamos esta parte, pero únicamente faltó que ya hicieran las gráficas ustedes. Ah, bueno. Expliqué, ahí puedes ver en el video de la clase de ayer, expliqué las gráficas, yo no las hice, nomás hice un bosquejo así rápido, ¿no? Pero yo no las elaboré bien. Nada más faltaría en esta tarea las gráficas, lo demás ya lo hicimos aquí. Entonces, el próximo viernes, 10:20. ¿Tiene una clase antes el viernes de las 10:20? No, Digo por si, y después de las 12 el viernes. Después Se los pregunto, se los pregunto porque para otorgar, para si se puede darse un poco más de tiempo para que lo hagan con calma y las tablas y revisen y todo eso, para darles un poco más de tiempo, pues. después O sea, de las 12 sí tenemos. sí tienen. Entonces, lo que podemos hacer es mandarles yo el examen al grupo a las 10 de la mañana y lo vayan haciendo para que me lo entreguen a las 12, para que sean de las 2 horas completas, pues. Y de todos modos yo a las 10:20, o las 10:30, a las 10:30 me conecto en Zoom, aunque no grabe la clase, para estar aquí presente por si tienen alguna pregunta. ¿Les parece? Profe, el viernes salimos a las 2, creo. ¿Cómo? El viernes salimos a las 2. ¿A las 2? 1:40, creo. Ok, bueno, entonces vamos a hacerlo así. Miren, les voy a mandar el examen a las 10 a través del grupo y lo van a ir viendo. Si no tienen clase o si ya desayunaron y lo pueden empezar a las 10, pues lo empiezan a las 10. Yo a las 10:30 me voy a conectar en Zoom por si tienen alguna pregunta y para que lo entreguen a las 12, para que tengan las 2 horas completas, pues. Que creo que es tiempo más que suficiente para hacerlo. ¿Vale? Está bien, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final?
Le tenía bueno, le quería pedir un favorcito, profe. A ver, dígame. Es que ahorita vamos a tener un examen y le queríamos pedir si nos dejaba salir unos 5 minutitos antes. Oye, sí, no, de hecho ya terminamos, nada más ya son las 11. Si tienen alguna pregunta en el transcurso de hoy o de mañana con respecto al examen, me la pueden hacer a través del grupo o por teléfono, como se sientan más cómodos. Y si no, les envío el examen a las 10 el viernes y yo me conecto a las 10:30 para alguna duda que tengan respecto al examen. ¿Sale? Que tengan buen día y suerte en su examen que tienen ahorita. Nos vemos pronto. Cuídense. Gracias. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Gracias. 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 Dale, que estén bien.